Ajá. Y aquí vamos a estar compartiendo el tiempo de la palabra de Dios el día de hoy, ¿ok? Así que bueno, vamos a estar atentos. Ahora nuevamente me toca compartir la palabra de Dios y el día de hoy lo he puesto comprendiendo el mensaje de Dios para este tiempo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 47 en adelante. Estamos básicamente continuando lo que ya hemos estado viendo durante las semanas anteriores. La Biblia dice, también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad tanto nuevas como viejas. Bien, aquí más o menos estamos entrando a la prédica como a la mitad, ¿verdad? Eh, Dice, también el reino del cielo es como. No sé si te ha pasado alguna vez llegar tarde a la iglesia y de pronto has llegado justo en el momento de la prédica o como que ha avanzado un poquito a la mitad de la prédica y ahí está el Señor hablando, diciendo, también es, ¿no? El reino del cielo es así. O como cuando yo estoy predicando y de pronto llegas y te perdiste la primera parte, pero aquí en esta parte donde el Señor está diciendo también el reino del cielo es porque está continuando algo y hemos estado viendo las semanas anteriores qué cosa es lo que Él ha estado enseñando y básicamente Él ha estado hablando de las parábolas. Recordemos un poco que se estaba dirigiendo a diferentes personas, ¿no? Y a cada una de ellas les hablaba más o menos en su lenguaje, como por ejemplo a los agricultores o de pronto a las amas de casa o a los obreros, ¿verdad? De pronto les estaba hablando a los comerciantes y en cada uno de ellos tenía como que una historia especial de acuerdo a sus oyentes, ¿verdad? Entonces, y hoy entramos en medio del sermón. Recuerda que él estaba en el lago, él había pedido una barca y eso es lo que quiero hablar al principio. Él había pedido para poder subir y hablar desde ahí a la gente. Fíjate, y ahí va mi primer punto. Mateo capítulo 13, versículo 1. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Entonces, se reunió mucha gente y él le habló directamente desde la barca, ¿no? Así que el Señor siempre busca la mejor manera, siempre busca formas distintas. En este caso se sube a la barca, ¿no? Una plataforma distinta para poder hablar con la gente. Tal vez buscaba que ellos escucharan mejor por el viento, ¿no? Que viene, así como cuando trae las olas, ¿verdad? Y de pronto tú ves, ¿no? El viento está viniendo así que él sabía de que su voz iba a llegar a las demás personas. Pero también buscaba historias que las identifiquen, buscaba que esas personas puedan comprender el reino de Dios, las profundidades del reino. Y usaba también las noticias, cuando él hablaba, él usaba las noticias que sucedían en el momento. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 4, dice, ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de usar las diferentes formas, plataformas, noticias, lo que sea necesario para poder llegar a la gente. En este caso, por ejemplo, estamos usando la internet, ¿verdad? Pero en otras oportunidades nosotros vamos al campus, a la misma universidad para predicar la palabra, de pronto tomando un café con algún amigo, buscamos diferentes maneras para poder compartir la palabra de Dios. Y en realidad nosotros tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios de diferentes formas, porque los métodos pueden cambiar, pero la misión nunca cambia. Nosotros tenemos que extender el reino de Dios, es lo que el Señor quiere y nos ha dicho en su palabra. Ahora piensa por un momento, ¿cómo es la mejor manera para que tus amigos puedan escuchar de la palabra de Dios?
De pronto te puedes valer de tu carrera, los amigos que has estudiado con ellos, o de pronto, no sé, tu amistad, la música, de pronto intereses en común. ¿Qué plataforma? O sea, ¿cuál va a ser tu barca para subirte y poder hablar con ellos? Porque tenemos que llegar a sus corazones y debemos aprender de nuestro maestro. Jesús es nuestro maestro. El siguiente punto que quiero hablar es que la red pesca diferentes peces. El versículo 47 de Mateo 13 dice: también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Fíjate lo que dice el Señor Jesús a Pedro cuando Él lo llama. Dice: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, los peces en este caso son la gente. Los peces son la gente. Y la red es echada para atrapar todo tipo de personas. ¿Qué tipo de personas atrapa esa red? Nosotros hemos visto en otras partes que el Señor Jesús se refiere a eso también. Algunos, por ejemplo, solo escuchan, pero no deciden seguir a Jesús. Es decir, vienen a las reuniones, cantan de pronto con nosotros, pero no deciden verdaderamente seguir a Jesús. Otros deciden seguir a Jesús, pero de pronto cuando comienzan las pruebas, se apartan. El Señor también habla de esto en otra parte de la palabra. Otros se quedan en la iglesia, pero llevan doble vida. Es como que lo mismo que nada, ¿no? Y otros realmente sí deciden seguir a Jesús como su Señor y verdaderamente se esfuerzan por obedecerle. El Señor Jesús se refirió de esto en muchas parábolas, ¿no? Por ejemplo, el trigo y la cizaña habló también de eso. O de repente el día de hoy, los peces buenos y los peces malos, ¿verdad? Ahora, ¿puede crecer maleza dentro del trigo? ¿Puede en realidad en la iglesia el Señor haber esto? Fíjate lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, hay gente definitivamente que no pertenece a Cristo en las iglesias. Y hay mucha gente de pronto que va a creer que están bien. Que van a decir, sí, claro, todo está bien, pero en realidad no es así. Porque están confundidos. Están viviendo una vida solamente religiosa, una vida de costumbres solamente, pero no conocen de verdad a Jesús. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Fíjate entonces, aquí vemos que hay mucha gente confundida, creyendo realmente que son cristianos, creyendo que están haciendo bien, que están agradando a Dios, pero no necesariamente porque una persona sane enfermos o eche fuera demonios, nos está diciendo este texto bíblico, son hijos del reino de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la correcta fe. Y allí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examínense entonces para saber si su fe es genuina. Entonces la pelota está en nuestra cancha. Si no encuentras de pronto fruto en tu vida, porque el Señor nos enseñó cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a verificar cuáles son los frutos en nuestra vida, porque si no encontramos, es tiempo de arrepentirnos y verdaderamente seguir a Jesús. Recuerda que hay peces buenos y hay peces malos. Entonces puedes ver un fruto de un recién nacido o un nuevo nacimiento en tu vida. Puedes ver y examinarte cuáles son los frutos, porque de pronto una persona se puede confundir, puede pensar de que el pecado está haciendo que te haga sentir a ti que no eres hijo de Dios. Porque la Biblia dice que eso hace perder el gozo de nuestra salvación. Y fíjate que muchos se confunden por esto. Fíjate en algo en tu propia vida. Si tú estás pecando o has pecado y te sientes mal por ello y quieres honrar a Dios y dejar completamente el pecado, esa es una señal de alguien que en verdad se ha entregado al Señor. Pero si tú pecas, ¿verdad?
y estás constantemente en pecado y no pasa nada en tu ser, no hay una convicción, no hay algo que te haga ver de que eso está mal, entonces realmente no has nacido de nuevo, preocúpate. Pero eso no es lo único, el Señor nos habla de los frutos, por ejemplo el fruto del arrepentimiento, y muchos confunden arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento solamente es sentirte mal por un momento y volverlo a hacer, pero arrepentimiento sí involucra sentirte mal, pero dar la vuelta a 180 grados, es decir, completamente vuelves a hacer otras cosas que antes no hacías. Es decir, si estabas haciendo lo malo, ahora estás volviendo a hacer lo correcto. Y eso es arrepentimiento. Fruto, por ejemplo, de buenas obras. ¿Cómo están las obras tuyas? Fruto también de agradecimiento a Dios. Fruto del Espíritu. La Biblia dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está eso en tu vida? Si no, en realidad tal vez no has nacido de nuevo. Veamos si estamos en la fe correcta. Dice, pruébate a ti mismo. Ahora, lo siguiente y mi siguiente punto, el número 3, es que habrá un juicio. Mateo capítulo 13, versículo 48 dice, cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en medio de esta pandemia nosotros vamos a escuchar muchas cosas apocalípticas, ¿no? Por ejemplo, se habla del anticristo, se habla de que cuando venga la vacuna van a meter chips o cosas ahí en el cuerpo de la gente para controlarlos. Se dice que no van a poder comprar ni vender si no te vacunas. Una serie de cosas se está escuchando ahora y mucha gente puede reaccionar por temor, pero no necesariamente por una doctrina correcta de la palabra de Dios. Necesitamos la doctrina básica, por lo menos, del cristianismo. Y allí la Biblia nos enseña cuáles son esos pasos de esa doctrina básica. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos saber bien ya los cristianos, los que seguimos al Señor, estos fundamentos deben estar bien puestos. ¿Y cuáles son? El arrepentimiento, bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, pero también juicio. Y esta es una verdad, el juicio eterno. Es un fundamento y todo cristiano debería saber de que el Señor sí va a juzgarnos. Ahora, dice la Biblia en Mateo 13, el versículo 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán, separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos van a ser separados de los injustos o de los perversos en este día del juicio, dice la Biblia. Pero no se trata en realidad de tus obras de justicia, es decir, de lo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas. Dios declara a justos aquel que ha recibido el regalo de su salvación. El Señor Jesús vino porque no había otra forma de salvar a los hombres. Como en algún momento lo he dicho, así como cuando tú vas a emergencias, ¿no? Y encuentras que la gente está haciendo, los doctores están haciendo lo que sea por salvar a una persona. De pronto llegan así y ellos tienen que cortar, a veces sin anestesia, donde están, para poder salvar a esta persona. Y en realidad tú dices, desde afuera puedes decir, wow, qué inhumano, ¿no? ¿Cómo va a estar haciendo esto este doctor? Pero es porque nosotros no sabemos. Si tú le preguntaras, él te diría, no hay otra forma de salvarlo, es necesario hacerlo ahorita o se muere. Entonces el Señor Jesús también tuvo que tener esas medidas tan radicales y tan drásticas, porque no había otra manera de poder salvar al ser humano. Tenía que ser una persona justa que pueda pagar por los pecadores. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y no hay ni un solo justo. En otras palabras, el mismo Dios tuvo que venir acá en la persona de Jesús para poder pasar en este mundo su justicia, ¿verdad? Para poder vivir en este mundo sin pecado y poder Él mismo ser el sacrificio y ser ese cordero de Dios que quitó el pecado de cada uno de nosotros. Entonces,
nosotros podemos recibir su justicia y Él recibe nuestra vida y nosotros a cambio recibimos la suya y somos declarados justos. Entonces, si decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos al Señor, la Biblia dice que somos justos. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. Ok, entonces el número 4, mi siguiente punto, el versículo 51 de Mateo 13, mi punto es: desea que comprendamos su mensaje. Él dice: ¿entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de verdad, tanto nuevas como viejas. Fíjate, no sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando alguien busca en una caja, encuentra algo valioso, ¿verdad? Después de mucho tiempo, dices: wow, ¿cuándo? Yo no lo tenía aquí, ¿verdad? Así también son las joyas del reino de Dios. El Señor Jesús siempre ha querido sacarnos esas joyas preciosas mientras Él enseñaba. Y aquí Él desea que comprendamos su mensaje en realidad. Por eso es que Él les pregunta al final: ¿entienden todas estas cosas? Ahora, recordemos algo. Durante todas estas semanas, desde que comenzó la crisis, ¿verdad? Desde que comenzó la cuarentena, el Señor nos llevó desde el primer domingo a aprender todos y cada uno de las parábolas del reino de los cielos, ¿verdad? Como el Señor Jesús enseñaba, hemos estado viendo hasta detalles, decodificando estas enseñanzas del Señor, porque Él quería que nosotros aprendamos. La pregunta es, si tú crees que nosotros, los pastores, estamos diciendo las cosas porque, bueno, encontramos un versículo por ahí y ya lo estamos diciendo, o por qué crees que nosotros hemos decidido que esta sea la palabra de los domingos y que haya un patrón, ¿no?, en cuanto a las parábolas. Yo les conté desde el primer día de que el Señor, yo estaba orando en la misma noche que nuestro presidente dio la cuarentena, estaba orando para que Dios, por favor, dame la palabra exacta por lo que va a suceder a partir de ahora. Y el Señor me dijo: tranquilo, ¿no? Yo te la voy a dar. Y eso me dio paz en mi corazón desde el primer día. Y en realidad el Señor ha sido fiel, nos ha venido dando como que un orden. La pregunta es: ¿por qué quiso guiarnos a través de estas parábolas? Lo primero es que yo creo que Él quería separar a los humildes de los orgullosos, aún dentro de la iglesia y aún de todas las personas que me están escuchando. Porque mira lo que dice en Mateo capítulo 13, aquellos que escuchan sus parábolas y cómo sus discípulos le preguntan. El versículo 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se le quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, ¿por qué razón el Señor quería que vida por vida pueda entender estas parábolas? ¿Por qué nos ha llevado de parábola en parábola el Señor durante estas semanas aún de cuarentena? Yo meditando en todo esto, ¿no? Porque en realidad lo que más deseo como pastor es traer la palabra de Dios. Yo no quiero simplemente algo que se me ha ocurrido. Así que sabía que Dios tenía algo para enseñarnos durante todas estas semanas hasta llegar a esta última parábola que el día de hoy estamos viendo. Aquí el Señor nos está diciendo de que Él enseña a través de estas parábolas porque Dios desea que tengamos más comprensión. Allí dice, ¿no? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Y dice, y tendrán más conocimiento. Entonces Dios quiere que tengamos comprensión, conocimiento en abundancia. Eso es lo que Dios está deseando de cada uno de nosotros en la iglesia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, pensemos por un momento, ¿no? Como les dije hace unas cuantas semanas, si de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos frente a la palabra de Dios, es allí como Dios va a permitir que nuestro corazón se endurezca o que nosotros crezcamos en mayor conocimiento de Él. Y la pregunta es entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿En realidad tienes humildad frente a la palabra de Dios? Porque depende de nosotros seguir creciendo
o ser endurecidos y estar nublados. Fíjate en el Juan capítulo 12, versículo 48. La Biblia dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, pensemos por un momento, ¿no? Aquí estamos viendo de que el Señor desea que nosotros meditemos, ¿verdad?, en las parábolas, porque desea que cada uno de nosotros pueda crecer, porque depende de nosotros, aún en el día del juicio, como dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y es la misma palabra la que va a juzgar a cada uno. Dependerá de nuestro corazón, entonces. Y ahí es donde quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Crees que simplemente estamos diciendo la palabra por decir, o hay algo que Dios quiere mostrarnos en esta cuarentena? Yo sí creo que Dios quiere mostrarnos algo en esta cuarentena. Parábolas del reino de Dios. ¿Por qué? Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo entonces que el Señor nos está guiando a todos nosotros para buscar primero el reino, y nos está hablando de mil maneras. Le hablaba a la ama de casa, al obrero, al constructor, a todos, al labrador, ¿verdad? Perdón, y hasta los pescadores. Nos ha hablado de mil formas. Tal vez nosotros, o alguien que esté escuchando es empleado, obrero, de pronto, no sé, ama de casa, no sé, pero Dios quiere que cada uno de nosotros pueda entender la profundidad del reino, porque Él quiere que primero pongamos el reino en nuestro corazón. Algo que hemos estado haciendo antes de la cuarentena es poner otras cosas delante de Dios. Y seamos sinceros, primero era el reino de Dios en nuestra vida. Tal vez primero hemos puesto el trabajo, tal vez hemos puesto primero el dinero, o hemos puesto nuestras relaciones, la comida, los intereses, ¿no? O tal vez los mismos problemas que tenías, ¿no? La enfermedad o los problemas emocionales, o tal vez los eventos mismos de la iglesia, o no sé. ¿Qué cosa hemos puesto primero en lugar del reino de Dios? Porque el Señor desea que cada uno de nosotros podamos enfocarnos que primero es Él.